Muy buenas tardes, maestros y maestras, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto recibirlos en esta sesión. De veras, es un gusto que nos acompañen. Primero que nada, una disculpa, de verdad. Tenemos varias sesiones abiertas en varias computadoras y teníamos una liga que no era la de anfitrión. Entonces, eso nos dificultó un poco iniciar esta sesión. Les damos la bienvenida, de veras les agradecemos muchísimo y vamos a empezar esta entrevista. Estamos en el mes de agosto, en el mes de octubre estamos iniciando una serie de pláticas donde estamos tratando de identificar, estamos tratando de ubicar la importancia de una gestión buena, integrada con nuestras instituciones. Y para esto tenemos hoy al maestro Rubén Flores, quien nos va a hablar del fomento de ayudar a los alumnos a encontrar su vocación. Por ahí hace muchos años trabajábamos de esta disposición de la vocación y hoy vamos a tratar de redescubrir un poco cómo podemos ir haciendo esto. Déjenme entender ahorita dónde anda el maestro Rubén. Por favor, si alguien de aquí, Richie, me ayuda, por favor. Maestro Rubén, ¿anda por ahí para ubicarlo? Necesito ubicar al maestro Rubén. Ya tengo a los participantes, cosa que me da muchísimo gusto recibirlos, pero habría que ubicar a nuestro entrevistado. No, yo creo que todavía el maestro Rubén Flores no está porque, ya está. Maestro Rubén, ¿cómo lo ubico? ¿Sí? Ya te tenemos, maestro Rubén, aquí con una fotografía en donde yo no sé si quieras empezar a explicarla, porque seguramente ese perfil que tú tienes nos va a ayudar a entender el tema que quieres abordar con los maestros que hoy nos acompañan. Sí, lo que no sé si estoy conectado, fíjate. ¿Tú me ves? Si yo te veo a ti, aunque veo tu perfil, nada más en la fotografía donde hay una persona que tiene un espejo y su misma imagen lo está apuntando. Ya. Déjame ver Tú si... tienes que activar tu cámara para que no veamos tu foto de perfil, sino te veamos a ti. Si por alguna razón que desconozco, no me aparece la cámara. Déjame... Voy a salir y volver a entrar, a ver si de esa manera lo logro. Sí, claro. Mientras déjame ir platicando con nuestros maestros, con nuestras maestras, acerca del tema que vamos a abordar el día de hoy. Qué difícil en un modelo donde la economía, la práctica social, va en diferentes exigencias donde pareciera ser que la vocación es más bien de orden profesional o laboral. Y la pregunta que hoy queremos sugerirles a todos y cada uno de ustedes es si lo laboral y lo profesional es justo lo más importante, ¿sí? Justo es a lo que le tenemos que poner atención. Ya tenemos con nosotros el maestro Rubén Flores, ya te vemos, Rubén, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Y les decía, Rubén, a los maestros que ahora que nos escuchan, ya tenemos 70 participantes, si la cuestión laboral, la cuestión profesional, es lo que nos debería de preocupar o a qué vinculamos la vocación. Me parece que los modelos económicos, los modelos sociales, las expectativas culturales, las expectativas de las familias nos marcan, Rubén. Y a mí me parece que este alto que nos ha hecho realizar la pandemia, ayer escuchaba a un especialista, el doctor
Rincón Gallardo, el doctor Santiago Rincón Gallardo, que decía, lo que está en juego es el proyecto humano. Fíjate qué fuerte, Rubén, el proyecto de un lugar común para vivir, el proyecto de este desarrollo de las personas, de los mensajes que los niños están recibiendo, del uso de los recursos naturales, la vinculación entre las personas, este proyecto de persona en donde yo me relaciono con los otros. Fíjate qué fuerte. Y sí debemos de hacer un alto en donde hoy el tema que tú nos vas a abordar, lo primero que yo te plantearía es si la vocación está relacionada con una dinámica laboral o profesional. Esto creo que va a regir transversalmente este diálogo, pero para nuestros escuchas, ¿por qué no nos comentas qué es la vocación, Rubén? Empezando por eso. Muy bien, qué bueno. Gracias, Pati, por la invitación, cosa que agradezco muchísimo por la oportunidad de platicar lo que hacemos en Fundación Talento y de lo que hemos venido haciendo en esa contribución precisamente a que niños, adolescentes y adultos pues descubran el sentido de su vida, ¿no? Y cuando hablamos de la vocación, hablamos precisamente de aquel proyecto personal de vida que no solamente está orientado al tema profesional, sino que tiene que ver con un propósito de vida. Yo creo que, como bien decías al principio o hace un momento, cuando decías lo que está en crisis es precisamente el proyecto humano, o sea, lo que los humanos nos tenemos que replantear cuál es nuestro verdadero propósito de vida. Porque lo que estudiemos, sea lo que estudiemos, tiene que estar alineado a nuestro propósito de vida que nos va a hacer estar bien. Mucha gente me pregunta si el propósito final del ser humano es la felicidad. Yo les digo que no, porque la felicidad son momentos, pero el propósito de nuestra vida debería ser estar bien con nosotros mismos, desde una integridad, haciendo lo que nos gusta, lo que nos hace sentido, lo que nos encanta, lo que estaríamos dispuestos a ofrecer nuestra vida de manera gratuita al servicio de los demás. Yo creo que en la medida en que el ser humano descubra su propósito de vida, está muy alineado a los ideales. Yo creo que ahorita ante la crisis de instituciones, los ideales personales se han desdibujado del ámbito familiar, donde hoy ya no hablamos de ideales o propósitos de vida. Hablamos de dinero, hablamos de trabajo, hablamos de buscar un empleo, pero estamos dejando de lado algo que es sumamente sustantivo e importante y tiene que ver con ese rediseño de futuro de las personas. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué quiero estudiar una carrera? Porque podemos tener gente que ha sido excelente, ha tenido menciones honoríficas, excelencia profesional, pero no está siendo realmente feliz con lo que estudió, ¿no? El estar bien no está bien. Es decir, hay áreas de desarrollo que están incompletas y que generan frustración. Ayer tenía un programa para papás, y me decían, papás, pues yo tengo 2 maestrías, he estudiado muchísimo, y me siento incompleto, Rubén, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque efectivamente se nos ha desdibujado el para qué estudiamos y qué es aquello que le va a imprimir un sentido a nuestra vida. Entonces la vocación, desde la perspectiva de nosotros, y es algo del mensaje que estamos haciendo precisamente desde nuestros programas, es cómo alinear el propósito de vida con la vida profesional, para que entonces todo tenga una coherencia y todo esté alineado a la consecución de ese estar bien en cada etapa de mi vida. Porque a veces también hemos comprado la idea que cuando sea yo un profesionista voy a empezar a ser feliz. Eso es falso. Yo tengo que estar bien en cada etapa de mi vida, sea a nivel bachillerato, sea estudiando un 5º semestre en la universidad. Tengo que estar bien con mi primer empleo porque me hace sentido y está alineado a mi propósito de vida. Y eso a la gente le tenemos que reeducar, ¿no? Yo creo que a veces, yo lo puedo entender que en los años 70, ¿no? Los papás, era una ilusión que su hijo fuera licenciado, ¿no?
Y te lo decían con mucho orgullo. No, yo ya tengo 2 hijos licenciados, tengo un ingeniero, un arquitecto, un médico, y eso oh, de gran satisfacción, porque se veía que eso era el camino correcto para obtener la felicidad. Pero hoy parece ser que la crisis que estamos viviendo no nos está ofreciendo esa felicidad imaginaria que nos hemos creado, porque el mundo está cambiando velozmente. Y hoy tenemos claro de que un profesionista que no habla idiomas, también se le cierran la brecha profesional y el proyecto. Pero ¿para qué estudiamos idiomas? ¿Para estar bien o para tener bienes materiales, ¿no? Entonces yo creo que esa es la disyuntiva en la que estamos en este momento, en esta paradoja donde inclusive podemos tener muchos bienes materiales y ante la pandemia no podemos lucir lo que tenemos, no podemos viajar como quisiéramos, porque hay otros aspectos más importantes que están alineados al estar bien. ¿Y por qué estamos en una crisis? Porque la situación de no hacer lo que antes sí podíamos hacer en ese ámbito de libertad, entonces hay un nivel de insatisfacción enorme porque no estamos conectados con nuestro ser que quiere estar bien. Y a lo mejor en este momento tenemos que aprender a estar en el silencio, estar resguardados, estar conectados con nosotros mismos. Entonces, para mí la vocación es eso, es la conexión entre lo que yo quiero ser, ¿no? Como propósito de vida y mi vida profesional, ¿no? Fíjate, Rubén, que me hiciste recordar el primer, digamos, espejo que yo me topé en mi vida cuando me planteé por primera vez qué era la vocación. Y fíjate que platicando en una pequeña reunión, había muy cercano una persona mayor, digamos mayor que nosotros estábamos entre los 19, 20, 21 años, muy chavales, digamos, y de repente empezamos a hablar de cosas laborales y de que si la jubilación, y por ahí alguien mencionó esta persona que te digo, que nos dijo, yo en 2 años me jubilo y voy a empezar a ser feliz. La verdad, Rubén, yo sí me impacté, porque si bien yo ya había empezado mi vida laboral, yo dije, pero la estoy empezando y son 30 años de trabajo y tengo que esperarme 30 años para ser feliz y luego agrega, para hacer lo que realmente me gustaría estar haciendo. Y entonces yo dije, que lo laboral no tiene que ver con lo que yo estoy haciendo y con lo que me gusta y con ir construyendo cada etapa, esos nuevos herramientas, esos nuevos habilidades para poder participar. Híjole, Rubén, qué difícil que la vida familiar, el entorno social, las demandas mundiales, los modelos escolares nos formen como para no lograr eso. Y eso sí que es complicado, ¿no? Entonces, sí es importante ir desmenuzando estos elementos, pero ¿cómo ayudamos entonces, Rubén, a descubrir a los otros como su vocación? Que la vocación es qué me gustaría estar haciendo, a qué quiero dedicar mi vida. Y si yo me quiero dedicar mi vida a ayudar a los demás, no, hombre, lo puedo hacer desde la abogacía, desde la docencia, desde la arquitectura o desde la parte de comerciante. ¿Cómo se desarrolla? Claro, nosotros tenemos ya una metodología muy probada, ya tenemos 15 años trabajando con niños, adolescentes y jóvenes, donde ponemos a los chicos desde la experiencia a probar y conocer distintas áreas asociadas a las inteligencias múltiples. Nosotros partimos de esta propuesta que hace el doctor Howard Gardner de la Universidad de Harvard, que habla de que no tenemos una sola inteligencia, que tenemos hasta 10 tipos de inteligencias. Y lo que hacemos es ofrecer talleres a que los niños indaguen, investiguen, prueben. Por ejemplo, si es un taller de inteligencia lógico-matemática, entonces tienen un taller de robótica o un taller de mecatrónica, donde los chicos prueban, lo viven, o por ejemplo tenemos un taller de nanotecnología orientado a la inteligencia naturalista, o un taller de música, o un taller que tiene que ver con artes visuales, que tiene que ver con la inteligencia visual espacial, de tal manera que a lo largo de 10 días, los chicos pasan por las 10 inteligencias
para poder identificar si eso es lo que les hace sentido a su vida. Y de ahí encontrar precisamente si se desprende de ello el análisis y la reflexión, adicionalmente que les aplicamos unas herramientas para poder descubrir cuál es su perfil a lo que llamamos la inteligencia triunfante. Todos tenemos las 10 inteligencias, pero quizá algunas están mayor desarrolladas que otras. Y aquí entraríamos en el tema de la discusión si el talento se trae, ¿no?, genéticamente, o se puede desarrollar. Y la verdad es que la experiencia nos dice que caben ambas posibilidades, ¿no? Es decir, hay personas que efectivamente traen en sus genes la posibilidad al desarrollo de una de estas 10 inteligencias, o 2, o 3, pero puede pasar toda su vida donde no tenga la oportunidad de darse cuenta que las tiene, ¿no? Y tenemos personas que han probado, han investigado y se ha despertado el interés y el gusto por el desarrollo de uno de estos talentos o por alguna de estas inteligencias. Y si la persona es disciplinada y es constante, claro que la puede desarrollar, aunque no la traigan los genes, ¿no? Entonces tenemos esas dos opciones. Ahora, cuando también tienes un chico que puede tener cierta genética que le permite, por ejemplo, ser muy bueno para el acondicionamiento físico, para la actividad kinestésica, como la natación o las competencias, pero no tiene la actitud o el deseo sincero para desarrollarlo porque no tiene hábitos, porque no es un chico disciplinado, porque no sabe autogestionarse y no sabe controlar sus emociones. Entonces, no necesariamente el tener talento te garantiza el éxito. Y a veces tenemos el caso, tú lo conoces muy bien, las personas que participan en las competencias paralímpicas, pues son personas que tienen cierta limitación en algún extremo de su corporalidad, pero tienen la actitud y la disposición. Y frente a un reto son campeones y medallistas olímpicos. Entonces, la vocación, claro que se puede descubrir, claro que podemos ayudar a que la gente le haga sentido lo que está viviendo, pero no desde la teoría o desde la imposición, porque una de las principales barreras que a veces tenemos, lo tienen los chicos, es que a veces los papás quieren transferir su propia experiencia, buena o mala, a los hijos diciéndoles, no estudies contaduría porque a mí me fue muy mal, a mí no me gustan las matemáticas, entonces no estudies una carrera porque yo veo en tus resultados que no eres bueno para matemáticas. Y en ese momento los estamos condenando a que no indaguen, investiguen si son buenos para matemáticas. Y también nos ha pasado, chicos que en los resultados académicos salen no aptos para matemáticas, que muchas veces por un nivel de confianza tan bajo, creen que efectivamente no tienen las competencias matemáticas o la lógica matemática. Y sin embargo, en otra experiencia de aprendizaje, el chico se da cuenta que sí la tiene y que a partir de eso puede desarrollar ese paradigma donde vivió años pensando que no se le daban las matemáticas. Y esto tiene mucho que ver con lo que los miedos transferimos sin darnos cuenta los maestros, transferimos los mismos padres de familia ante nuestra propia incompetencia, porque a final de cuentas, nosotros le expresamos o le decimos a nuestros hijos nuestra propia experiencia de vida, que a veces es limitada y no abarca todas las esferas del conocimiento, porque tampoco somos todólogos. Pues yo creo que uno de los grandes temas es poner a los chicos en la circunstancia que les permita identificar sus talentos, y por eso, Patti, para nosotros ha sido muy importante abrir la primera escuela de formación de coaches vocacionales, porque los maestros deberían ser coaches vocacionales, ¿no? Los directivos de una institución educativa tendrían que ser coaches vocacionales. Tendríamos que tener herramientas y medios para detectar todo ese talento humano que tienen los niños mexicanos y que todos los días o escuchamos o vemos en redes sociales que niños mexicanos ganan primer lugar a nivel mundial en matemáticas, en geografía, en mecatrónica, en distintas áreas del conocimiento. Pero ¿qué pasa después con ellos? ¿No? ¿Qué está pasando con ese talento que destaca y sobresale? ¿Cómo acompañamos ese proceso de esas inteligencias? De hecho, yo siempre he dicho que si no hubiera una crisis de identidad en los adolescentes o de los adultos, en gran parte se debe a que la orientación vocacional que se imparte no está cumpliendo con esa misión. Cuando yo le pregunto a un grupo de 45 chicos de un CONALEP, oye, ¿qué piensas? ¿Por qué estás estudiando aquí en el CONALEP? Y la respuesta es, no sé, era en el único lugar donde me admitieron, pero ¿tú qué quieres estudiar? Y el 99% me dice, no sé.
O si voy a una escuela privada y le pregunto a 160 jóvenes que están en tercero de prepa, Pati, ¿qué quieres estudiar? ¿No? Y el 87% me dicen, no sé. Y tienes a las universidades que no saben cómo atraer el talento a sus instituciones, porque hay una desvinculación, porque efectivamente el trabajo de orientación vocacional no se está haciendo. Por eso para nosotros nos urge formar coaches vocacionales que tengan una mentalidad donde pueda haber orientadores vocacionales, pero ya a un nivel profesional, no improvisados. Me ha tocado trabajar en escuelas públicas y en escuelas privadas y me encuentro la misma situación. Maestros con una extraordinaria disposición de querer ayudar a los niños a que su vida, pero no tienen una formación profesional, ¿no? Simplemente le dicen, échale ganas, qué bueno, pues mira, les cuentan su experiencia, pero no abren el abanico de posibilidades a los chavos para que conozcan las nuevas carreras que hay en el mercado. Nada más para que te des una idea, la oferta de licenciaturas en México anda alrededor de 2,740 licenciaturas. ¿Tú crees que un chico de prepa va a indagar y saber cuáles de esas 2,400 y tantas carreras le haga sentido a él? ¿Quién tendría que hacer ese trabajo? ¿Cómo les ayudamos a que se conecten con su vocación si no hay personas expertas que les enseñen a realizar ese trabajo? Y solamente, y fíjate que voy a decir algo muy fuerte, pero parecería que la elección correcta es para unos cuantos privilegiados que tienen el recurso económico para pagar un externo para que le aplique una serie de baterías, le haga unas entrevistas y aún así se queda incompleta la experiencia para el chico. Porque, ok, le pueden decir, eres bueno para medicina. Y no me gusta. No me resulta atractiva. ¿Qué tiene que ver la medicina conmigo? A mí me pasó. Perdón que hable desde mi experiencia. Yo salí para estudiar Derecho. Yo a la fecha no entiendo por qué Derecho. Es decir, y en todos los test que me aplicaban salía Derecho. Y es algo que ni siquiera a estas alturas de mi vida, que he estudiado posgrados, en ninguno está el Derecho. Sé de la importancia que tiene el estudio del Derecho, pero no es para mí. Y eso es lo que pasa muchas veces. Hay mucha inconformidad porque no es suficiente dictaminar a través de una serie de baterías qué es aquello que particularmente destacas. Es un punto puede ser un punto de partida de exploración, pero no tiene que ver con el mundo que yo traigo como orientador, como maestro, para explorar para bien para el otro, sino más bien el bien del otro está en él. Entonces yo tengo que indagar en él para que él solito se dé cuenta que es aquello que efectivamente le resulta importante y significativo en su vida. Por eso es que se necesitan desarrollar habilidades conversacionales, porque no es fácil entrar al mundo de los chicos, tú lo sabes muy bien. Por ejemplo, yo tengo sesiones de coaching con jóvenes que me dicen, es que me encantan los juegos. ¿Cuántas horas le dedicas al día a jugar durante esta pandemia? Entre 6 a 8 horas diarias. ¿A qué horas empiezas? Como a las 10 de la noche y acabas, no, 4 o 5 de la mañana, ¿no? ¿Y a qué hora te levantas? A la 1 del día. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? No, es que voy a ser diseñador de juegos. Ok, muy bien, pues te invito a que conozcas a alguien que se dedica a eso. ¿Cuántas horas le tiene que dedicar al desarrollo de esa experiencia? Y luego pues se entrevistan con ese personaje y regresan y me dicen, no, definitivamente no. No. Es una pérdida de tiempo lo que hago yo jugando. Yo creo que entonces ya me voy a empezar a preguntar para qué soy bueno, ¿no? Entonces cambia el paradigma en función de lo que ellos indagan, investigan, pero es un trabajo que los chicos tienen que hacer, pero nosotros tenemos que tener esas competencias que posibilitan al chico a indagar dentro de su propio ser para que sea él el que decida. Ahora bien, luego tenemos la otra barrera que los chicos descubren. Me acuerdo de un caso de Verónica, porque previo a esta reunión me preguntabas algún caso de éxito. Bueno, pues Vero salía en toda su experiencia, en las conversaciones de coaching que tuvimos con ella, y ella estaba completamente convencida que lo suyo era la medicina.
Llega al puerto de Veracruz, se lo comenta a sus padres y los padres le dicen, no, no, particularmente el papá le dice, es una carrera para hombres. Tú no puedes estudiar medicina porque no vas a andar tocando a los señores, eso no va contigo, estudia una carrera para mujeres, ¿no? Entonces, corte, confección, métete a una academia, tal. Entonces, ahí tuvimos que hacer un Diseño de trabajo. interiores, ¿no? Ajá, sí, o sea, Maestra. entonces la chica además tiene que convencer con argumentos poderosos que tiene competencias para soñar y para aspirar a algo que ella verdaderamente le hace sentido. Bueno, para no se te larga la historia, Vero estudió becada, obtuvo la beca de excelencia en la UPAEP en Puebla, se convirtió en la presidenta de los estudiantes de medicina, ¿no? Ya es egresada, actualmente está haciendo su residencia en Pamplona, en España, en medicina, y es una líder natural de toda esta experiencia porque se empoderó, porque descubrió cuáles eran sus talentos, y a través de unas sesiones de coaching, ella tomó la convicción y pagar el precio que haya que pagar, aun cuando el papá le dijo, pues no cuentes conmigo. Obviamente, el día de la graduación, ahí estaban los papás muy orgullosos de Vero, ¿no? De lo que logró. Y el Señor me dice, qué equivocado estaba, le pude haber arruinado la vida a mi hija, ¿no? Qué bueno que está haciendo lo que le gusta. Entonces, Claro. esto es un poquito como la experiencia desde lo que vivimos en Fundación Talento y por eso estamos empeñados en que maestros y directivos se formen como coaches vocacionales. Porque cuántas generaciones están pasando por nuestras manos que por no tener esa otra visión y no tener las herramientas, nos vemos solamente pasar, reconociendo, sí, qué bueno era ese chico para matemáticas. O ese chico qué bonitas declamaciones hacía. O qué bonito toca instrumentos musicales. Está bien que validemos que el chico tiene aptitudes o facilidades, pero eso no es suficiente. En la cultura de hoy necesitamos enseñar a que ese chico aprenda a autogestionarse para que viva de su talento, ¿no? Y que elija una carrera que esté orientada precisamente, que le haga sentido y se convierta en su pasión, para que a partir de eso él quiera seguir viviendo desde su talento, ¿no? Entonces sí, va a tener una persona con sentido de vida, su propósito de vida está totalmente alineado a tener un crecimiento, ¿no? A mí me llama mucho la atención que estos chicos que han pasado por la fundación y que ahora ya son profesionales, dicen, yo quiero ayudar a otros a descubrir sus talentos para que vivan mi propia experiencia. Entonces, ahora que estamos abriendo la escuela de formación de coaches vocacionales, 12 de esos chicos van a tomar esta certificación, ¿verdad? Para que precisamente puedan adquirir las competencias para ser coaches vocacionales. ¿Cómo ves, Pati? Claro, claro, ¿no? Y de ahí a lo mejor habrá muchas carreras, de estas nuevas carreras, Rubén, la tanatología, ¿no? La psicología vocacional, se abren miles de posibilidades. Pero a ver, Rubén, he visto tres grandes paquetes aquí, me gustaría que los comentaras. Este descubrimiento de la vocación, este descubrimiento de la vocación, descubrimiento de mis talentos, tú lo vinculas en un primer momento con la inteligencia y dices, bueno, sí es importante, digamos, estas inclinaciones, pues pueden tener un detonador de herencia, de desarrollo, de aprendizaje, pero que me van acomodando, me van diciendo, yo me siento a gusto aquí, creo que aquí puedo ser mucho más exitoso y que tiene que ver con estas habilidades, competencias, disposiciones. Entonces, nos gustaría que nos comentaras primero un poco eso, pero luego, Rubén, cómo la escuela, sobre todo el preescolar, la primaria y la secundaria, que son momentos formativos, son un espejo para los niños. Es decir, ¿por qué el abanico de asignaturas es tan amplio? Pues porque le ponemos un espejo al niño y el niño va entrando con las capacidades lingüísticas, las lógico-matemáticas, las científicas, y ahí vamos viendo, vamos descubriendo cómo los niños se sienten más a gusto con unas actividades, se sienten mucho más libres. Entonces no es para que se saquen 10 en todo, sino para que ese espejo les permita ir descubriendo su vocación. Y lo otro, Rubén, para que en este paquete
como de 3 planteamientos, tú nos comentes cómo hay algunas habilidades que se vuelven una vocación personal. Es decir, a mí me gusta leer y escuchar música, pero ni soy profesionalmente músico, ni soy literato, pero tengo esas competencias y las uso para mi disfrute personal. Y luego habilidades para la convivencia. Yo no me dedico a la psicología, yo no me dedico a, digamos, al trabajo social. Sin embargo, tengo capacidades para esas habilidades y lo que son las capacidades o la vocación profesional. Entonces, ¿qué nos puedes comentar en esta formación de coaching o en este descubrimiento de la vocación de lo que es su vinculación con la inteligencia, el espejo que representa la escuela y por el otro lado, si se puede diversificar esas habilidades para diferentes momentos de mi vida o para enfrentar diferentes situaciones? Bueno, pues creo que de las 3 preguntas de alguna manera se conectan, entonces voy a tratar de responderlas y si no, ayúdame en caso que no sea así, ¿verdad? Para empezar, la experiencia de que el chico descubra su talento tiene mucho que ver con ponerlo en una situación de asombro. Es decir, el chico tiene que vivir la experiencia de asombro al descubrir distintas áreas. Por eso hablo de que nosotros lo alineamos a que el chico pase por la experiencia por las 10 inteligencias múltiples, ¿no? Que tienen que ver con la lógica matemática, la lingüística, que tiene que ver con las capacidades verbales o conversacionales, tiene que ver la inteligencia visual espacial, la inteligencia kinestésica, la inteligencia naturalista, la inteligencia tecnológica, que es la 9ª inteligencia de Gardner, la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con esa capacidad de reflexionar, de ir al interior del ser de la persona, con chicos más introvertidos. Tenemos la inteligencia interpersonal, que son esos chicos que tienen una facilidad de hacer amigos y relacionarse con una manera majestuosa, ¿no? Que nos sorprende. Tenemos la inteligencia musical y la inteligencia existencialista, que es la 10ª propuesta de Gardner con respecto a que todos los seres humanos en algún momento nos estamos preguntando, ¿qué sigue? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Qué queremos lograr? Hay personas que particularmente tienen esa inteligencia y, bueno, eligen profesiones afines a esa característica o a esa inteligencia. ¿Qué pensamos nosotros? Que todo chico, en la mayoría de los casos, que tiene mayor exposición al desarrollo de estas 10 inteligencias, obviamente va a tener mayores competencias para la vida laboral porque va a tener más recursos o más medios para salir adelante. Lo que dice Gardner es que no tenemos una sola inteligencia, como se venía pensando que solamente tenemos la inteligencia cognitiva. Más tarde se habló de la inteligencia emocional, ¿no? Pero Gardner lo integra dentro de la inteligencia intra e interpersonal. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida que un chico en educación desde preescolar tenga la oportunidad de explorar estas 10 inteligencias, el chico va a tener mayores recursos de aquel que solamente desarrolló una. Donde en la educación básica, ¿no?, hacemos mucho énfasis en el aprendizaje de matemáticas y español. Pues porque la prueba enlace o las nuevas pruebas para medir la capacidad cognitiva de los niños está vinculada particularmente en estas 2 áreas. Pero no, somos mucho más complejos que eso. Y puede haber que un niño que tenga inteligencia visual y espacial, que sea tan sobresaliente que mejore en matemáticas. Pero si solamente evaluamos y estandarizamos al que es bueno en matemáticas, entonces estamos afectando la autoestima y el nivel de confianza en otras inteligencias donde el chico puede destacar. De ahí la necesidad de que un niño más inteligente, como plantearía Gardner, no es aquel que sale particularmente bien en las notas, sino aquel que orquesta sus 10 inteligencias en la solución de distintos problemas. No sé si estoy siendo claro. Entonces, ¿qué me interesa particularmente y qué le pediría yo a los maestros de preescolar y de primaria y de secundaria? Que tengamos una visión más amplia de todo el proyecto individual de cada chico, que no solamente es
que destaquen una. Y diríamos, alguien diría, bueno, con que sepan leer y escribir y hacer números. He escuchado eso de algún maestro. Eso es pensar que el niño no tiene capacidad para otra cosa, ¿no? Y a lo mejor nos estamos quitando un deportista que podía estar ahí detrás de ese chiquitín, un gran músico concertista, pero que no ha tenido la oportunidad, y nosotros no creamos los medios y los recursos para que el chico genere. Y por eso es muy importante trabajar con los padres de familia, porque los padres de familia son los que particularmente podrían acercar a los niños a distintos ambientes para que desarrollen esas inteligencias, ¿no? Y por último, no sé si ya contesté la primera y la segunda, ¿no? La tercera, ¿cuál era la tercera? Recuérdamela. Sí, en el sentido del primero, de la vinculación con las inteligencias, que ya no los dijiste, ahorita te voy a plantear otra pregunta. Luego el espejo de la escuela, ¿no? Como una forma de verme y de reflejarme. Y luego si hay niveles o grados donde cada una de esas inteligencias se vincule con la elección profesional o, digamos, para resolver diferentes problemas, que una inteligencia a lo mejor yo no la voy a volver una profesión, pero sí tengo que estar preparado para resolver un problema si hay un accidente o darme cuenta de cómo está funcionando mi cuerpo. A lo mejor yo no soy médico, pero cuando yo asisto al médico, el médico me dice, a ver, descríbame su dolor. ¿Cuándo empezó? Esa descripción que hacemos tiene que ver con nuestra inteligencia, que tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo y de la salud. De hecho, en los planes de estudio del sistema educativo mexicano, sí se pueden abordar los 10 tipos de inteligencia. Cuando yo llevo a los niños al aula de medios, pues allí estoy usando la inteligencia tecnológica. Pero a veces también creemos que los niños, y esa es una creencia equivocada, y eso lo hacen mucho énfasis Gardner, decimos, los adultos no tenemos esa inteligencia tecnológica. Y él dice, sí la tenemos. Lo que pasa es que no nacimos con ella, ¿no? Es decir, la diferencia entre los niños y nosotros es que ellos desde muy pequeños ya tuvieron el acceso a muchas herramientas digitales, mientras nosotros lo estamos agarrando en la adultez. Pero no quiere decir que por ello no la tengamos. Lo que tenemos es que desarrollarla, descubrir que habrá quien tenga mayor facilidad unos que otros. Lo mismo pasa con todas las inteligencias. Qué interesante cuando un niño descubre que no tiene una inteligencia, sino que tiene 10 inteligencias, pero además destaca que reconoce que tiene una inteligencia triunfante, que puede ser, por ejemplo, en el área musical, pero identifica 2 o 3 inteligencias secundarias, como puede ser la matemática, que normalmente matemática y musical van muy de la mano, y también la inteligencia naturalista, o se da cuenta que tiene una inteligencia interpersonal para relacionarse con los demás de manera sensacional. Y eso empodera, aumenta los niveles de confianza en el chico y eso le permite fluir en la relación con los demás. Con respecto de que si va a una consulta médica, obviamente hay pues, planteamientos muy importantes, ¿no? Uno, que el chico tenga un bagaje cultural. Si es inteligencia naturalista, pues va a conocer los elementos las partes del cuerpo humano. Va a conocer distintas especies, va a conocer que hay seres minerales y hay seres inertes y seres vivos, la distinción entre unos y otros. Entonces, el conocimiento también hace sentido a los chicos. Ya hay chicos que, me acuerdo como un chico en particular que se llama Leo, tiene 9 años de edad, y que él dice, yo voy a ser científico, ¿no? Y está muy convencido, y cuando le expliqué, más bien le pedí, explícame cómo funciona un ventilador. Y empezó a usar un lenguaje técnico que me dejó sorprendido. Y entonces efectivamente dice, pues hay circuitos internos que funcionan, ¿qué tal? La energía, la batería, la energía corre. Yo no soy experto en el tema, pero él me lo explicó de tal forma que estaba un profesor experto en la electrónica y me dice, efectivamente, lo contestó correctamente. Y entonces me dice, si yo puedo echar a andar un ventilador, entonces puedo entender cómo funciona una turbina de un avión, y entonces ya transfiere el conocimiento a otro nivel. Y cuando yo le pregunto, ¿y tú qué quieres ser de grande? Piloto aviador, ¿no?
Entonces tienen una conexión con el lenguaje. Y algo que también nosotros no nos damos cuenta es el poder del lenguaje nuestro en el ámbito familiar y en el ámbito escolar. Nuestro lenguaje habla de posibilidades. Y por eso la escucha tiene que ser de una manera diferente para que podamos identificar dónde, detrás de esas palabras de ese niño que dice, detrás de un ventilador, yo puedo saber lo que es una hélice o un motor de un avión, ¿no? Con mayor propulsión, pues hay un interés. Y ese interés, cuando yo le pregunto qué quiere ser, me dice piloto aviador. Entonces, hay toda una conexión del conocimiento con su interés particular. Por eso es muy importante escuchar a los chicos, de qué hablan, porque detrás de su lenguaje nos están gritando qué es lo que quieren y qué es lo que desean, pero nosotros a veces no sabemos leer eso. Y nos quedamos de que él ya sabe lo que es una hélice. Pero claro, no es lo que importa, ¿no? Lo que importa es lo que hay detrás, lo que él está pudiendo construir en su mente, sus conversaciones internas. Y en este momento lo que nos están escuchando están creando conversaciones internas que les hacen entender o razonar, coincidir conmigo o no coincidir conmigo. Pero finalmente hay conversaciones internas. Y esas conversaciones internas son las que tenemos que revelar a través de la experiencia del coaching, ¿no? Si hay empatía o no en lo que yo estoy mencionando en este momento. Si hay conexión entre el mensaje que estoy tratando de mencionar y lo que ustedes están captando como audiencia, ¿no? Entonces, esa es la parte importante donde el proceso del coaching nos lleva a necesitar desarrollar otras habilidades conversacionales para poder descubrir y velar lo que hay detrás de la palabra de los chicos, ¿no? Y a veces decimos, ese niño lee muy bonito y por tanto tiene inteligencia lógica, verbal, lingüística. No, simplemente ese niño tiene quizá la inteligencia interpersonal y él quiere ser visto, ¿no? Entonces podemos confundir una inteligencia por otra, ¿no? Claro, claro. Ser visto porque quiere llamar la atención, porque los niños que tienen la inteligencia interpersonal les gusta ser vistos y son muy empáticos y muy simpáticos, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que reconocer cómo se presenta en la naturaleza de los niños, de qué hablan y desde dónde hablan, cuál es el propósito de su lenguaje. Y ahí por eso hablamos de la ontología del lenguaje, que nos revela el ser de la persona. ¿Qué se está construyendo en el ser de la persona? Y también se vincula con las emociones. ¿Qué tal si a lo mejor es un niño que le encanta declamar, pero lo hace porque quiere ser visto por su mamá o por su papá? No tanto porque tenga la inteligencia verbal, sino porque quiere ser reconocido, ¿no? Y a veces, subjetivamente, podemos tener una idea equivocada de cada alumno. Cuando nosotros hemos trabajado en las escuelas primarias, en Chalco, por ejemplo, me acuerdo perfectamente un maestro que me decía, fíjate que yo no me había percatado que X niño era bueno para matemáticas. Yo pensaba que no se le daban las matemáticas, pero ahora que ya aplicó los test y que el niño sabe que es bueno para matemáticas, no sabes cómo modificó su nivel de confianza en la resolución de problemas. Porque ahí no era un tema de conocimiento, era un tema de confianza. Y algo que va vinculado al desarrollo del talento tiene que ver con los niveles de confianza. Yo siempre he dicho, cuando vas enseñando matemáticas, tienes que ir midiendo el nivel de confianza en la resolución de problemas, preguntándole al niño si le resultó fácil, pero además válido que efectivamente sea así, ¿no? Claro, esto en cualquier área del conocimiento. Claro, aquí Rubén, fíjate que ya hay algunas intervenciones de algunos de nuestros participantes. Me gustaría formularte alguna pregunta relacionada con lo que nos van compartiendo. Fíjate que alguno de los participantes, en este caso la maestra Diana Elisa, nos plantea que ella piensa, a raíz de lo que tú nos estás comentando, que el aprendizaje o el hacer las cosas con gusto, disfrutando, que los niños estén relajados, es una condición buena para que este espejo de la escuela, este espejo de las familias, este espejo de las experiencias que van viviendo, ellos lo puedan ir viviendo de tal manera que se les devuelva la información a los niños.
Entonces, Rubén, ¿por qué no nos planteas cómo debe de ser la experiencia de aprendizaje y de descubrimiento de mis inteligencias y qué elementos adultos, ya sea el papá, el maestro, el director, a veces nuestro jefe, no debería de hacer y qué sí debería de hacer para ir ayudando al otro a descubrir su vocación? Ok, bueno, muy buena pregunta y con mucho gusto voy a tratar de contestar de acuerdo a mi experiencia y a través de lo que nosotros conocemos como el modelo OSAR. Voy a explicar, tenemos que modificar el observador del niño, es decir, las cosas como nosotros vemos los adultos no tiene que ver con la forma en que los niños ven las cosas, la realidad. Entonces tenemos que ponernos a nivel del terreno de ellos para mostrarles nuestro observador a partir de qué? A través del modelaje. Es decir, si yo quiero que el alumno le gusten las matemáticas o les guste el español o les guste escribir, yo tengo que modelar con ellos y mostrar el disfrute que hay de la experiencia haciendo un aprendizaje de primer orden, fíjense bien, cuando yo, por ejemplo, les digo, vamos a escribir una historia. Y entonces tenemos 3 personajes, ¿no? Un hipopótamo, una jirafa y un león. Entonces yo empiezo una conversación y un diálogo y a lo mejor hasta lo voy redactando la historia o la voy proyectando y entonces les digo, pero la primera parte la construí yo. Me gustaría que ustedes nos cuenten la historia como les gustaría terminar este encuentro entre estos 3 personajes, ¿no? Y entonces yo los involucro, hacen una participación activa, escriben, componen y después escucho las distintas versiones de la historia, ¿no? Y descubro y reconozco las aportaciones, lo simpático, y si alguien quedó inconcluso porque no se le ocurrió, le digo, no pasa nada, va a haber otro momento para poderlo hacer. Todo eso es aprendizaje de primer orden. Aprendizaje de segundo orden. Tú ya pudiste construir la historia, muy bien. Ahora construye, inventa tus personajes y cuéntame desde tu experiencia qué es aquello que quieres contar. Y entonces el chico, sin ya los personajes ni haber modelado la sesión, el chico construye su propia historia y su propio cuento, ¿no? Entonces, sin la intervención de los papás, obviamente, porque luego los papás echamos a perder el trabajo del maestro haciéndoles la tarea, ¿no? Entonces el chico construye la historia, la llega, yo la reconozco, la valido, le digo, muy bien, me parece que tu historia es muy interesante. Ese ya es un aprendizaje del segundo orden. Cuando hablábamos de un aprendizaje transformacional, es cuando ya él logra construir historias, en matemáticas, y empieza a aplicar que él puede narrar o describir lo que está viviendo y experimentando. Llevó una experiencia, una situación experimental, modelada desde el principio, pero después pudo integrarla a él y después la puede transferir a otros espacios. Y entonces cuando decimos que hay un aprendizaje de tercer orden o transformacional. El niño ya captó que puede transferir su experiencia de aprendizaje en una materia a otras áreas de su conocimiento. Es cuando ustedes y yo vamos a una conferencia y dices, ay, esto me hace mucho sentido porque lo conecto con esto, lo que me decías hace ratito, me conectas con esto que me dijo una vez X persona, y entonces ya es un aprendizaje de tercera orden. Ya lo hiciste tuyo, lo incorporaste, y eso implicó un aprendizaje mayor. Lo que pasa desde mi experiencia es que nos quedamos en aprendizajes de primer orden, ¿no? No incorporamos la experiencia del niño en hacer su propia versión y mucho menos que pueda transferirla a otras áreas del conocimiento. Cuando el niño va captando ciertas áreas, ya en lingüística, en español o en matemáticas, dice, oh, ya entendí, entonces en física puedo aplicar este principio porque me hace sentido, porque me resuelve un problema. Y ahí es cuando empezamos a hablar de la orquestación de las inteligencias. Él empieza a darse cuenta que eso que aprendió en matemáticas le va a servir en física. Y lo que aprende en física también tiene una implicación en otras áreas del conocimiento, ¿no? Y entonces ya hablamos de una experiencia de aprendizaje mayor. Yo creo que el gran reto de nosotros es asegurarnos que los niños
lleguen a ese tercer nivel de aprendizaje, ¿no? Y eso no lo resuelve un examen escrito. Claro, fíjate, Rubén, que pensando un poco ejemplos a partir de estos aprendizajes de primero y segundo orden, cómo a veces los adultos maestros, los adultos papás, nos conformamos con que el niño nos diga un concepto o con que el niño recite de memoria alguna información o que obedezca alguna orden. Y ahí evitamos que ellos vayan, digamos, creciendo en estos niveles del conocimiento o del aprendizaje. Entonces, ¿qué recomiendas ahí? Porque creo que ahí estamos entrando ya en materia de cómo la escuela y las familias son estas grandes educadoras. Claro, mira, pasa un ejemplo muy sencillo, yo siempre lo pongo. Por ejemplo, ¿cuántas mamás se enojan porque el niño no tiene su cuarto ordenado o no tiene sus cosas ordenadas? ¿O cuántos maestros se molestan porque el niño no llega con todo lo necesario a la sesión de clase, ¿no? ¿O cuántos ahorita que estamos en la parte digital, los niños no se conectan a tiempo? O están dispersos o están en fuga, ¿no? Además, hoy por TikTok y por otras herramientas les enseñan trucos de cómo aparecer presente, pero no estar ausente. Entonces, todo esto que nos choca, ¿no? Pero que sucede, tiene que ver con nuestra incompetencia, perdón que lo diga así, de no darnos cuenta que si no modelamos un cuarto ordenado, ¿cómo el chico, con qué criterios va a saber qué es orden, qué es el desorden? Claro. Entonces, yo muestro, voy por delante, utilizo mi autoridad como papá, como papá, utilizo la autoridad y la fuerza, que es la potestad, que son dos facultades que tienen los padres. Nada más los padres tienen la potestad, los maestros no, solamente la autoridad. Donde yo modelo la forma en que debería de tener ese cuarto. No le digo, separa camisas, ropa sucia, ropa limpia, lo hago una vez, y luego después la segunda vez le acompaño y le digo, a ver, vamos a hacerlo juntos. Empieza a hacerlo. Acomoda la ropa en el gancho correcto. Separa la ropa sucia. Asegúrate esto. Muy bien. Ahora puedo confiar en que tú puedes hacerlo un día de mañana. Okay. ¿Te quedó claro lo que te toca hacer? Muy bien. Vamos a hacerlo en este horario, ¿no? Y modelo y acompaño desde una parte amorosa, ¿no? No desde la parte gritona. Ya te lo dije una vez, ya te modelé una vez, es suficiente. No, eso no funciona. Porque junto con el proceso de aprendizaje va acompañada una fórmula que a veces se nos olvida. El nivel de confianza. A ver, voy a confiar en que lo vas a poder hacer. ¿Te sientes que ya lo puedes hacer o necesitas que te refuerce una vez más? Como a nosotros nos pasa cuando estamos frente a una computadora y no sabemos resolver una X situación. Si llegan y nos regañan, nos ponemos más nerviosos. Y entonces, obviamente, vamos a ser incompetentes para resolverlo, porque, pues, ¿cómo le voy a pedir otra vez ayuda a esta persona si ya me ayudó una vez? Entonces, eso nos habla del nivel de confianza. Poniendo un ejemplo muy claro. Igual nos pasa a una señora cuando quiere hacer el arroz y no le queda, y le habla a la comadre y le dice a la comadre, ya te lo he explicado 3 veces. ¿No? Cuando tenemos buena actitud para la enseñanza, entonces nos aseguramos desde una parte amorosa y respetuosa de que tengo que hacerme cargo del nivel de confianza de la experiencia, porque de lo contrario va a ser una frustración. Cuando yo le exhibo a un niño que siempre reprueba en matemáticas o en cierta asignatura, o que por su comportamiento es insoportable, estoy aniquilando los niveles de confianza y eso lo va a transferir a otros órdenes de aprendizaje. Claro, claro. Entonces, va a ser un niño cohibido y dice la mamá, es que no habla, es que él descubrió que hablando lo regañaron. Claro, claro. O sea, esta cuestión, Rubén, me hizo recordar, fíjate que cuando el Museo del Papalote se inauguró, yo estaba esperando a mi hijo y entonces yo tenía una ilusión de llevarlo y me decían, no, porque no es para bebés, y luego generar un área de bebés. Y yo recuerdo que lo llevé, apenas caminaba, pero ya tomaba algunas decisiones, y lo llevé al área de bebés. Y había un juego, un espacio donde tú dejabas un barquito y el barquito recorría un circuito.
y yo veo que mi hijo iba siguiendo su barquito y iba con él, ¿no? No quería separarse. Entonces, caminaba en el circuito conforme el barquito avanzaba. Pero luego decidió solo verlo y seguirlo hasta que llegara otra vez a él y eso le alegraba mucho. Y luego, yo no sé qué pasaba en su mente, pero luego escogió uno rojo y lo hacía de las dos formas. Una vez iba con él y otra vez lo seguía con la mirada. Y luego decidió que iba a recorrer ese circuito con dos barquitos y vio que uno a veces se adelantaba más y como que pensaba por qué uno se adelantaba más y no. Realmente no dialogué con él. Rubén, pasamos las 4 horas en ese circuito de los barquitos. Yo verdaderamente ahí descubro la importancia del respeto al diálogo interno del niño, al ritmo del niño, a los intereses del niño, porque lo descubrí como a los 20 minutos de ver jugar a mi hijo, llega otro papá y luego llega otra mamá y luego llega una tía y luego una abuelita. Y lo que hacían con los niños es dejarlos jugar un ratito, decirles cómo jugar y luego arrancarlo del juego, porque el Museo de Papalote tiene muchas más experiencias y las tiene que conocer todas. Y verdaderamente veía que los niños sufrían, lloraban, porque ellos querían o estar apilando bloques y ver si uno se caía o no, y empezaban a descubrir en este proceso que el medio ambiente te da, de la observación, de la experimentación, del ensayo y error, que son herramientas importantísimas. Ay, ¿qué nos puedes decir? Mi hijo es un chico que tiene muchos errores, su mamá los tuvo, ¿no? Y lógicamente pues los tiene que pagar. Pero en este diálogo interno, Rubén, en este dejar el ritmo del niño, en este dejar que ellos tomen sus propias decisiones, sus conclusiones, se hacen mucho más reflexivos, mucho más analíticos, descubren internamente. Ahí esta parte de coaching, esta parte de mostrarles su vocación, ¿qué papel juega ese respeto al ritmo, al trabajo del niño y que nosotros pongamos las condiciones y que nosotros profundicemos en este diálogo? ¿Qué papel jugamos nosotros como adultos, como mediadores, más que como instructores, más que como dadores de órdenes? Me encanta tu comentario porque esto me da pie a hablar algo que me parece central en la experiencia del aprendizaje. Mucho decía ya Aristóteles que una de las grandes habilidades o facultades del ser humano es esa capacidad de asombro, de mostrar precisamente y descubrir cosas nuevas, porque eso despierta el interés y el interés es el punto de partida del conocimiento, decía el mismo Aristóteles. Pero después viene un elemento adicional que tiene que ver con el asombro, es la contemplación de lo que estoy conociendo. Porque ese es el razonamiento cuando yo ya integro a un nivel mayor el cómo puede ese nuevo conocimiento llevarlo a otros espacios y a otras dimensiones o a otros terrenos. Por eso es muy importante darle el tiempo a los chicos para que reflexionen. Si bien es cierto eso que tú mencionas que pasa en el Museo del Papalote, pues pasa en todos los museos y en todas las actividades. Y a veces nosotros con los papás y los maestros, voy a explicar algo muy importante, sabemos que tenemos que ir a la velocidad que tiene nuestro plan o nuestro programa de estudio. Y eso hay un sentido de urgencia. Y siempre hay imprevistos, cosas que no hay un día igual en una escuela, y ustedes lo saben muy bien, los que son maestros. Tenemos que improvisar muchas veces muchas cosas. Tenemos que cumplir con muchos compromisos institucionales, sindicales, de cualquier naturaleza. ¿Qué pasa? En ese ir rápido por la vida, nos olvidamos del espacio de la contemplación, ¿no? Que tiene que ver con eso que mencionas tú, de que los niños los arrebatan y los quitan, de algo que está jugando con un tablero donde apenas está aprendiendo a hacer un racionamiento, a darse cuenta que la medida que pone dos bloques unidos puede ser más resistente a cierta situación, y entonces no les damos oportunidad que tengan un razonamiento
de segundo orden y de tercer orden, ¿no? ¿Sabes sumar? Muy bien, ya. Aprendizaje de primer orden. Sí, pero ¿qué va a hacer con ese razonamiento, con esa experiencia? Por eso es que muchos niños se aburren en la escuela, porque no ven la aplicación. Cuando llevan álgebra, por ejemplo, en secundaria, si los maestros no les mostramos cuáles son la aplicación que tiene en distintos órdenes en el ámbito de las ciencias o de las ingenierías, a los chicos no les resulta más que es un aprendizaje más, como haberse aprendido todas las capitales de todos los países de América Latina y pues decir, pues no lo volví a usar, ¿no? O sea, lo usé, lo aprendí en sexto y nunca más lo he vuelto a usar a menos que juegue turista o que juegue alguna actividad donde lo ponga a prueba. Pero tenemos que darnos cuenta que los aprendizajes tienen que tener un significado y sobre todo que estamos hablando de transferencia de experiencia. Ante la pregunta si debería hacerse un examen o una evaluación de orientación vocacional, yo diría, tendríamos que tener una asignatura de orientación vocacional, si no es que en todas las materias, transversalmente, tendría que haber ciertos rubros o ciertas rúbricas que nos aseguren que los chicos exploran, indagan y van descubriendo desde preescolar. Yo tengo niños de 7 años, Pati, que ya saben lo que quieren ser de grandes, ¿no? Y puede ser que en ese camino cambie, pero ya están puestos en la ruta de la búsqueda de aquello que les hace sentido su vida. Entonces, no importa si empezaron, dice, como me pasó con Abel. Abel, por ejemplo, quería estudiar, descubrió, hizo un experimento, él tenía 8 años de edad, metió las manos al fuego y no se quemó, porque se puso un aditivo que preparó el maestro. Entonces, él se cuestionaba qué tenía ese aditivo por el cual no se quemó. Y eso lo llevó a indagar, investigar y descubrió que le gustaba la química. Después tomó un taller de alquimia en la cocina y entonces se dio cuenta que la química estaba también en el ambiente de la cocina y que los alimentos al hornearse tenían ciertas reacciones químicas y había componentes que se deben ver. Después tomó un taller de comida molecular y entonces se dio cuenta que la química estaba presente de otra forma en ciertos alimentos o ciertos postres o medicinas. Eso lo llevó a estudiar ingeniería en nanotecnología y ser el Premio Nacional de la Juventud en el campo de ciencias. Pero si no tuvo la experiencia de meter las manos al fuego y no admirar y sorprenderse y contemplar la experiencia, no pudo haber construido otros razonamientos que nos pudo llevar de segundo y tercer orden. Por eso es muy importante la contribución. Yo siempre he pensado, no es que pudiéramos llenar a los niños, a los chicos de bachillerato de muchas pruebas y test psicológicos. El tema es que tendrían que haberlo descubierto antes. Claro, claro. Antes es importantísimo. Claro, claro. Ahí, Rubén, ya nos vas ubicando de las cosas que tenemos que cambiar en la escuela. Esta pandemia nos ha traído la posibilidad de hacer un alto, de repensar si todos los elementos y temas del currículum son importantes. Hemos descubierto esta necesidad de prácticas socioemocionales, de esta relación con los otros. Nos has replanteado el ritmo que vamos teniendo con el trabajo con los chicos, el nivel de profundización, maestros y maestras, que debemos de alcanzar. Cada chico va encontrando en un tema, en un ejercicio, una posibilidad, digamos, de profundizar tanto o más. O a lo mejor dejar algo en este primer orden que ya nos comenta Rubén, o seguir profundizando o más. La escuela tiene que cambiar. La relación de las escuelas con los padres de familia, el trabajo de los adultos para acompañar el trabajo o los procesos de los chicos también tiene que modificarse. Yo quisiera, Rubén, si tú me lo permites, para ir cerrando, que nos pudieras comentar qué factores intervienen para que los adultos, los alumnos determinen claramente vocación, metas y objetivos, con el objeto de que las escuelas y los padres de familia que nos están escuchando verdaderamente digan, a ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que intervenir?
en este proceso de ir pensando la nueva escuela, la nueva realidad familiar? Claro que sí. Bueno, obviamente el ambiente familiar es clave en toda esta experiencia. La escuela es imposible que agote todas las posibilidades, porque tendríamos que tener laboratorios de 20,000 temas para que el chico pudiera explorar e indagar. Entonces, aquí es un trabajo colaborativo entre padres y maestros sobre, yo siempre he dicho, una semana puede dedicárselo a la inteligencia lógico-matemáticas, haciendo particularmente énfasis, alineando los contenidos a la experiencia lógica-matemática, otra semana a la visual espacial, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño que es apto para la visual espacial puede ser perfectamente piloto aviador. Y muchas veces decimos, tiene facilidades para dibujar. Entonces va a ser pintor, ¿no? O va a ser dibujante, pero se va a morir de hambre. No, señores. Un chico que tiene la visual espacial puede ser perfectamente piloto aviador, porque tiene precisamente la habilidad de medir proporciones, y poderse ubicarse en el espacio y poder hacer cálculos. Entonces hay cosas que no sabemos, porque nuestro pensamiento a veces es limitado, y porque repetimos lo que los abuelos, los tíos nos han dicho, pero eso ya no aplica, ¿no? Entonces, un aspecto muy importante son los padres de familia. El trabajo colaborativo de los docentes, si bien es cierto que tienen un grupo de 30 a 35 niños, sería increíble al finalizar el ciclo escolar entregar un diagnóstico del perfil vocacional del chico, ¿no? Eso sería genial. ¿A través de qué? A través de los mismos contenidos que tiene la currícula escolar. No necesitan hacer cosas muy extraordinarias para poder descubrir si el niño tiene facilidad para escribir, para redactar, para contar historias. Entonces, destacar que tiene una inteligencia lingüística sobresaliente, ¿no? Esos niños que a veces queremos callar porque hablan y hablan y hablan y hablan, es un indicador de que tienen inteligencia lingüística. Y a veces lo vemos como una cuestión de indisciplina, ¿no? Entonces, sancionamos el talento por nuestra incompetencia para visualizarlo. Yo dedico otra semana a la inteligencia intrapersonal, a hacer reflexión, al hacer meditación, que aprenda a hacer meditación, estar en silencio, que guarden silencio consigo mismo, que se conecten con su propia experiencia de vida. Otro que estén preguntando si es la existencia, por qué existimos, cuál creen que sea su propósito de vida. Y así cada semana le podemos ir dando un sentido. Tiene, no sé, 54 semanas el año, ¿no? Sí, 54 semanas. Pues tenemos 54 semanas de exploración y de indagación, ¿no? En cada una de las inteligencias. Y entonces, entregar al final un dictamen desde nuestra experiencia. Y pueden reunirse los maestros y construir con los que son maestros de cuarto, con los de cuarto y los de tercero. Y a lo mejor hacer énfasis, porque en primer semestre, en primer año, hacemos particularmente énfasis en estas inteligencias. Y el que van evolucionando y creciendo los chicos, vamos mostrándoles distintas posibilidades. Únanse con los padres de familia. Denle cuentas los responsables y los que van a pagar el precio de la incompetencia para que el chico descubra sus talentos, son los que van a pagar el precio, son los papás, ¿no? Porque van a tener un niño triste, apático, desentendido, nada le conecta, ¿no? Ese es uno de los temas actuales. Tenemos muchos niños apáticos y desentendidos con el aprendizaje. Muy bien, Rubén. Ahí está la clave, ¿no? Claro, claro. A mí me gustaría que ante la pregunta es ¿qué quiero ser en la vida? Ojalá todos nos planteáramos, quiero ser persona, quiero ser la naturaleza con la que nací. Y eso implica un desarrollo de una enorme cantidad de habilidades que nos permitan conquistar nuestra propia naturaleza. Y la naturaleza de ser persona, que lo quiero hacer desde esta profesión, lo quiero hacer desde este estado de vida, lo quiero hacer en este país, lo quiero hacer desde esta manera. Eso es periférico, pero creo que lo que tú nos has invitado, Rubén, a lo largo de este tiempo es a pensar varias cosas. ¿Cómo estamos ayudando al niño a descubrirse a él? Nos has invitado a que estemos muy atentos de todas sus habilidades, todas sus capacidades. Nos has invitado a reflexionar sobre el papel de adultos en este coacheo, en este acompañamiento de los procesos del niño. Nos has invitado
a reflexionar y pensar si el contexto familiar, si el contexto escolar verdaderamente está ayudando a este descubrimiento a los niños. Rubén, ¿dónde te encontramos? Si nos pones en el chat un correo, entiendo que tú tienes una página, que nos gustaría verdaderamente que los maestros te sigan, te puedan preguntar, puedan seguir profundizando sobre esto que es un currículum, una serie de actividades, pero para que los niños, para que nuestros alumnos, para que los chicos de nuestra escuela se vayan descubriendo. Esa es verdaderamente la labor educativa, que el niño, la niña, los jóvenes vayan de veras haciéndose cargo poco a poco de su propia vida, y que la familia y la escuela solo somos un espacio seguro, bondadoso, enriquecido para acompañar ese descubrimiento de lo que yo quiero ser en la vida, y que cuando ya cada uno de nuestros hijos, nuestros alumnos esté preparado, van a batir solitos sus alas y van a decir: maestros, maestras, papás, mamás, gracias, ya estoy capacitado para volar. Y entonces ahí es donde el niño, la niña, ese joven, ya descubrió que va a ir tras de su vocación. Rubén nos está compartiendo ahí sus redes sociales, nos está compartiendo su página, nos está compartiendo su correo electrónico, con el objetivo, maestros y maestras, de que juntos vayamos pensando y reflexionando sobre estos cambios que tenemos que hacer a las familias, a las escuelas, a nuestro papel como educadores, padres o madres de familia, educadores como medios de comunicación, educadores como escuela, en este papel de lo que el programa de Rubén llama coaches vocacionales. Rubén, cierra con alguna última idea. Me encantó la imagen que tienes en tu perfil, esa persona que cuando se ve al espejo, de vernos todos los días al espejo para peinarnos, para arreglarnos un poco, que no sea solamente ese reflejo que veamos. ¿Con qué te gustaría cerrar, Rubén? A mí me gustaría cerrar con la oportunidad que tienen los maestros de formarse como coaches vocacionales. Es una nueva carrera profesional, una invitación que hizo, bueno, una información que sacó la Secretaría de Educación Pública de las 40 carreras con mayor futuro en México. La número 36 es la de coaches vocacionales, ¿no? La consejería vocacional. ¿Y por qué el número 36 si solamente la UNAM ofrece 124 carreras profesionales? Y porque hay mucho futuro. La crisis existencial es enorme, no solo para los niños, sino quizá para las mismas personas que me están escuchando en este momento, los mismos maestros y padres de familia que no nos sentimos completos en nuestro existir. Entonces, falta formar coaches vocacionales. Nada más para que te des una idea, en la educación media superior del estado de Nuevo León, ¿no?, tiene que atender una población de casi 240,000 estudiantes y solamente hay 30 coaches vocacionales para atender toda esa tarea. De hecho, yo estaba planteando, Pati, la posibilidad de que dentro del magisterio hubiera maestros especialistas en coaching vocacional, ¿no? Es decir, que hubiera en las escuelas la plaza de maestro coach vocacional como tal, porque urge a nuestro país, le urge tener un claro desarrollo en este trabajo, ¿no? Que de manera transversal ayude a sus compañeros maestros y de manera directa trabaje con los niños en esa experiencia de ir indagando, investigando y explorando. Yo te aseguro que muchos de los oyentes, de los que están escuchando ahorita, seguramente tienen ese espíritu y ese deseo de querer ayudar a los chicos a trascender en su vida personal, porque es de la única manera que este país puede tener esperanza si confiamos en creer en el talento de nuestros propios niños. Gente de fuera de otros países no deja de reconocer la creatividad y el talento mexicano, pero a veces nosotros, desde nuestra escucha, no terminamos de creérnoslo, ¿no?
Claro. Que Entonces, este silencio, Rubén, de la pandemia, que esta nueva mirada de ver la relación familia y escuela, que este silencio para vernos a nosotros los maestros en nuestro papel y en nuestra labor, nos permite ir incorporando varias de las cosas que tú nos comentaste hoy. Como siempre, les agradecemos, maestros, les mandaremos este video para que nos ayuden a difundirlo en sus instituciones, en sus consejos técnicos, con otros compañeros, para ir revisando el profundo papel que tenemos los adultos para ir acompañando este descubrimiento que tenemos que hacer solitos, cada uno de lo que queremos ser en la vida. Personas, eso sin lugar a dudas, que nadie vaya a descubrir otra cosa, sino que somos personas y que luego vayamos en algunos apéndices descubriendo la profesión, descubriendo el estado de vida, descubriendo el país, descubriendo a través de estas formas periféricas de cómo queremos ser esas mejores personas. Rubén, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, maestros y maestras, y nos vemos en la entrevista de la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Rubén. gracias, Pati. Y ahí ya anoté ahí en el chat mis datos. Por favor, métanse a la página de Facebook. Ahí nos van a encontrar tanto por el lado de Fundación Talento AC en Facebook o también Diligo, Discovery Life Co, que es el programa, es la escuela de coaching vocacional. Entonces es una nueva oferta para México y ojalá muchos de los maestros que aquí están o directivos digan, yo siento pasión para ser coach, ¿no? Pues gracias, Pati, por la invitación. Al contrario, gracias a ti, Rubén, por tu generosidad, a todas las personas que nos acompañaron y nos vemos en la próxima. Gracias, Rubén. Hasta luego. Bye.